Hay jugadores que entienden el tenis antes que el tenis se entienda a sí mismo. No porque sean más inteligentes, sino porque sienten antes dónde está la grieta. Y cuando la sienten, no la ignoran, la señalan, a veces de forma torpe, a veces incómoda y a veces insoportable. Ilie Nastase fue uno de estos jugadores. Para comprender a Nastase hay que olvidarse primero del personaje caricaturesco que quedó en la memoria colectiva. El genio imprevisible, el provocador, el jugador sancionado una y otra vez. Esa imagen es cómoda porque permite cerrar el caso rápido. Pero si te quedas ahí, te pierdes lo importante. Nastase no fue solo un jugador con mal carácter. Fue alguien que percibió muy pronto que el tenis no trataba igual a todos y que no estaba dispuesto a fingir que eso no le afectaba. Jugaba en una época en la que el tenis todavía estaba gobernado por códigos no escritos. Había una forma correcta de comportarse, de protestar o de no hacerlo, de aceptar decisiones arbitrarias incluso cuando eran claramente injustas. El sistema esperaba silencio elegante. Nastase no sabía, o no quería, ofrecerlo. Desde la pista, Nastase vivía el tenis como una experiencia profundamente emocional. No separaba el punto del contexto. Si sentía que el árbitro le perjudicaba, lo decía. Si sentía que el público estaba en su contra, reaccionaba. Si sentía que el sistema era hipócrita, lo exponía, aunque no supiera hacerlo de forma aceptable. Y ahí empezó el problema, porque el tenis puede tolerar el genio, puede tolerar la excentricidad, pero le cuesta muchísimo tolerar la incomodidad que señala sus propias contradicciones. Nastase discutía con árbitros cuando eso aún no era habitual. Protestaba decisiones sin el filtro de la corrección política, no porque quisiera montar un espectáculo, sino porque sentía que el juego no estaba siendo justo. Y el tenis, en lugar de preguntarse por qué alguien reaccionaba así, optó por una solución más sencilla: convertirlo en el problema. Cada sanción reforzaba la narrativa, cada incidente confirmaba la etiqueta, y cada gesto suyo se interpretaba como una prueba más de que era incontrolable. Pero si uno se detiene a mirar con calma, aparece otra lectura. Nastase competía en un sistema que todavía no tenía mecanismos claros para gestionar conflictos. El arbitraje era opaco. Las normas se aplicaban de forma desigual. La autoridad era vertical. Y cuando alguien cuestionaba eso en voz alta, la respuesta no era diálogo, sino castigo. Él no supo, mejor dicho, no quiso modular su forma de protestar. Eso es cierto. Pero también es cierto que muchas de las cosas que hoy se consideran normales nacen de ese conflicto. La profesionalización del arbitraje, la estandarización de sanciones, la necesidad de criterios más claros. Nastase no fue el arquitecto de esas mejoras, pero fue el síntoma. Y como ocurre con muchos síntomas, el sistema prefirió taparlo antes que escucharlo. Hay partidos suyos en los que uno tiene la sensación de que ya no está jugando solo contra el rival. Está jugando contra la pista, contra el árbitro, contra el público y contra una idea muy concreta de cómo debía comportarse un tenista. Cada punto se cargaba de algo más que tenis. Y eso, inevitablemente, acababa explotando. Lo interesante es que, con el paso del tiempo, el tenis fue incorporando lentamente aquello que Nastase había puesto sobre la mesa de la peor manera posible: más control arbitral, más atención al trato del jugador, más conciencia de que el silencio no siempre es sinónimo de deportividad. Pero él ya había pagado el precio. Nastase quedó fijado en la memoria como alguien problemático, no como alguien que había expuesto una tensión real. Y eso dice mucho del tenis. Prefiere recordar al que se adapta que al que incomoda, incluso cuando el que incomoda tiene, en parte, razón. Hoy, cuando vemos a jugadores discutir decisiones, exigir revisiones, reclamar trato justo, nos parece normal, incluso necesario. Pero hubo un tiempo en el que eso era una herejía, y alguien tuvo que cargar con el papel del hereje. Nastase no fue un mártir consciente, no fue un activista elegante. Fue alguien que reaccionó antes de tiempo, sin lenguaje, sin red y sin cálculo. Y por eso su historia es tan incómoda, porque nos obliga a aceptar que el tenis no siempre avanzó por consenso ni por visión colectiva, sino por choques mal gestionados, por personas que no encajaban y que sin quererlo forzaron cambios. El tenis aprendió de Nastase, pero nunca se lo agradeció. Y quizá ahí está la lección más dura de todas. Los sistemas rara vez reconocen a quienes los obligan a mirarse, cuando aún no quieren hacerlo.